vicepresidente del Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicky. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender esta, digamos, que ya haya fecha y ya haya hora? Bueno, esto es parte del procedimiento de acusación constitucional que ya ha iniciado hace varios meses en el Congreso de la República. Recordemos que dentro de ese interín hubo un cambio, ¿no es cierto? Pasó la elección de la mesa directiva, luego los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales también cambiaron algunos. Yo estuve en la anterior subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Esto fue delegado en primer momento al congresista Wilson Soto, luego por decisión de su bancada, fue reemplazado por otro congresista, ¿no? Y por eso se le delegó finalmente la sustentación al congresista Diego Bazán, ¿no es cierto? Entonces pasó por varios cambios, pero finalmente ya se tiene este pronunciamiento, esta decisión, y ya la subcomisión de acusaciones constitucionales el día de hoy efectivamente votó y por mayoría decidieron aprobar esta acusación constitucional. Lo que ahora corresponde es que la comisión permanente sea la que resuelva, ¿no?, esta aprobación previa sustentación del derecho de defensa del señor Castillo, quien por supuesto esperemos que venga el día miércoles, acompañado seguramente de su abogado, y allí la comisión permanente tomará una decisión. Claro, hay que entender que esto tiene 3 fases. Se ha terminado la primera fase, que ha demorado 250 días aproximadamente. ¿Qué los lleva ahora a pisar el acelerador? Es la pregunta, ¿no? Porque, digamos, la decisión se toma hoy día, lo que dice, digamos, el reglamento, lo que marca la pauta es que tienen que esperar 48 horas, pero ya hay invitación ahora. Sí. ¿Ustedes creen que el presidente va a llegar a hacer su sustento? Tendría que llegar, o en todo caso tendría que mandar a su abogado, ¿no? Porque también puede ser asistido por un letrado. Ahora, dentro de los 48 horas estamos dentro del plazo, ya se ha cumplido con invitar. Lamentablemente antes de eso tal vez uno hubiese querido que sea mucho más rápido, pero las circunstancias del procedimiento y la investigación también son complejas, ¿no? Es una denuncia constitucional contra el presidente de la República, ni más ni menos, que necesita y ha llevado a cabo varias audiencias para poder corroborar la investigación. O sea, lo que el público tiene que entender es que la denuncia o la acusación no solamente se circunscribe a la entrevista que diera el presidente hacia un periodista extranjero, sino por una serie de hechos que venían de mucho antes, ¿no? Recordemos una convención o un congreso en Bolivia, donde estando presente el presidente Castillo, antes de ser presidente obviamente, arengaba en favor del mar a Bolivia, ¿no? Entonces se ha tomado en cuenta todos estos indicios para finalmente llegar a una conclusión. Claro, para entender esto, a inicios de año el presidente dio una entrevista al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN, y ahí el periodista le preguntó, ¿es cierto que en Bolivia usted dijo mar para Bolivia? El presidente en un primer inicio intentó negarlo, pero en algún momento admite y dice, claro que lo dije. ¿Este argumento es sólido para ustedes? ¿Es suficiente para alegar traición a la patria? Mire, lo que pasa es que aquí hay una serie de indicios. Cuando existen indicios, cualquier fiscal en este país puede iniciar una investigación penal y presentar su caso ante el Poder Judicial. En este caso, el Congreso también, por una serie de indicios, puede determinar que sí existe elementos razonables como para aprobar un antejuicio y sea finalmente el Poder Judicial quien determine si ha habido o no ha habido delito de traición a la patria. Entonces nosotros no vamos a sentenciar al presidente, lo hará el Poder Judicial si en caso lo haya responsable. Nosotros hemos visto varios indicios, ¿no? La denuncia, el informe final de esta denuncia constitucional también considera este planteamiento ideológico político del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, donde justamente a través del señor Vladimir Cerrón, ¿no?, se habla de una patria grande, ¿no es cierto? Entonces cuando uno dice qué cosa significa la patria grande, uno puede ver que las fronteras, ¿no?, las barreras que nos dividen entre países, para la patria grande esto no existe. Claro, pero la denuncia es básicamente por el tema del mar a Bolivia, no por la patria grande. Claro, por supuesto. No, pero lo que pasa es que justamente todo eso es parte de los indicios. O sea, ¿de dónde es que viene esta intención de ceder nuestro mar
a Bolivia viene justamente de un planteamiento ideológico, político, marxista, ¿no? Donde no existen fronteras y donde los países que comparten la misma ideología pueden compartir también sus recursos, ¿no? Eso es justamente lo preocupante de este asunto. De hecho, la decisión que tome el Parlamento es una decisión política, ustedes no sentencian, no juzgan, como me está diciendo, pero ¿no cree que esto es parte de la confrontación que, digamos, no cesa en nuestro país? Mira, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como congresistas. A nosotros se nos elige para legislar, para fiscalizar y para representar. Y dentro de esa fiscalización también está el control político. O sea, mal haríamos nosotros si frente a una denuncia que contiene indicios, no solamente esta, sino la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, mal haríamos nosotros si frente a esta denuncia nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que dar el procedimiento correspondiente y serán, en caso de aprobarse por el Pleno, los jueces los que determinen si ha habido o no ha habido delito, no nosotros. Entonces, creo que estamos cumpliendo nuestra parte. Lo que le corresponde hacer el Ejecutivo es venir, ¿no?, defenderse como corresponde y hacer su gestión para lo cual fue elegido. Ellos son los que tienen el presupuesto público para poder hacer colegios, hacer carreteras, hacer, ¿no?, llevar agua a los pueblos. Eso es lo que a ellos les corresponde. No sé si lo estarán haciendo, la población va a juzgar eso. Ahora, pasa a la comisión permanente y esto tiene que llegarse al Pleno. ¿Les va a alcanzar la legislatura? Digamos, ya estamos en quincena casi de noviembre. Bueno, si el día miércoles no hay ninguna novedad y se vota en la comisión permanente, por justamente ser un tema bastante de envergadura, ¿no es cierto? Entonces se tendría que votar antes de que se acabe la legislatura. La legislatura acaba todavía la quincena de diciembre, así que hay un buen margen como para poder agendar en el Pleno y será el Pleno quien decida. Ahora, hay que tener en cuenta que los 32 o 33 miembros de la comisión permanente no votarían en ese Pleno y para que se pueda aprobar al menos lo que es el delito de traición a la patria, que se llama propiamente antejuicio, se necesita la mayoría simple del 98 restante, ¿no es cierto?, que serían 50 votos, ¿no? Pero para que se apruebe la infracción constitucional, ahí sí necesitamos los 2/3 de ese número restante de 98, que vendría a ser en la práctica entre 66 a 68 votos, que es un poco más difícil. Y digamos, ¿se ha hecho el cálculo político de la votación? Mira, para el antejuicio yo creo que sí se alcanza, sí se llega, es mi apreciación. No o sea, pasa decirte. la fase de la comisión permanente. Sí. En el Pleno, ¿tendrían los votos? A ver, por las orientaciones, por las declaraciones que dan los congresistas, yo creo que el antejuicio al menos podría aprobarse. La infracción constitucional, que se necesitan más votos, no estoy seguro ahorita, pero creo que si los congresistas se ponen muy objetivos y estudian realmente esta denuncia digamos, con todo el detalle, ¿no?, con todo el detenimiento que se necesita y la seriedad que se necesita, yo creo que podrán tomar su mejor decisión. Ahora, vayamos al tema de la cuestión de confianza. Hoy día el Congreso ha remitido también una carta al Premier Aníbal Torres, invitándolo también al Congreso de la República para la próxima sesión del Pleno del Congreso, es lo que le dice acá el señor Williams, y le pide que toda cuestión de confianza debe plantearse con sujeción a nuestro texto fundamental, de acuerdo a la Carta Magna. ¿Puede hacerse cuestión de confianza sobre algo que hoy día el Congreso, en un acto democrático, ya debatió, ya votó y archivó? Ya no debería, ya no podría ni siquiera hacerse cuestión de confianza sobre la tal ley, ¿no? El día de hoy justamente la Comisión de Constitución decidió el archivo, ¿no?, liminar de ese proyecto de ley, porque era un proyecto de ley que iba en contra del bloque de constitucionalidad. La ley 31.355, que es la que se pretendió derogar con esta iniciativa, fue aprobada por insistencia por el Congreso. Es una ley de desarrollo constitucional y pasó el filtro incluso del Tribunal Constitucional cuando el Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades, presentó una demanda de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró infundada esa demanda y reafirmó que esta ley justamente estaba abocada a defender y fortalecer el principio de separación de poderes. Por tanto, esta ley forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, una iniciativa legislativa como esta, que pretenda ir en contra del bloque de constitucionalidad, obviamente amerita el archivo definitivo. Ni siquiera se tendría que emitir un dictamen o llevarse al Pleno del Congreso. Creo que en ese sentido la Comisión de Constitución, haciendo uso de sus facultades
de una comisión especializada en este tema, hizo bien en archivar este proyecto de ley. El ministro Salas hoy día ha dicho que lo que se archiva se desarchiva. Bueno, O tendría sea, que en esperar en referencia a todo esto. caso a la siguiente legislatura para que nuevamente lo puedan presentar. En esta legislatura no podría. O sea, si el día jueves se aparece Aníbal Torres en el Pleno presentando cuestión de confianza sobre este proyecto, no lo podría hacer porque está archivado. Y aún si llevar entre sus brazos un nuevo proyecto de ley que verse sobre lo mismo, tampoco podría, porque por reglamento tendrían que presentárselo recién la siguiente legislatura. Sin embargo, ellos aducen que hay 64 proyectos de ley que han remitido. ¿Podría ir bajo el brazo con uno de estos 64 proyectos? Podría ser la confianza sobre cualquier otro proyecto. Sería interesante, ¿no?, que el Ejecutivo presente cuestión de confianza sobre leyes que favorezcan a la población, no sobre leyes que buscan justamente destruir el principio de separación de poderes para forzar al Congreso después a un cierre constitucional y después tener pues el camino abierto por la soñorada Asamblea Constituyente. O sea, para esas cosas están queriendo forzar la figura de la cuestión de confianza, pero no piensan en la cuestión de confianza cuando se trata, por ejemplo, de leyes que podrían de otra manera significar algún alivio para el pueblo, ¿no? Claro, esa ha sido una de las lecturas que se le ha dado, ¿no? Porque se asocia la cuestión de confianza a un tema ya de cierre del Congreso. Ustedes cuando lo escuchan al Premier decir que va a presentar una cuestión de confianza que iría con su gabinete en pleno, ¿lo toman así? ¿Como un enfrentamiento también hacia el Poder Legislativo? Yo creo que sí, yo creo que es un enfrentamiento cuando las razones que motivan esta presentación no tienen ningún asidero legal y constitucional. Es decir, a ver, ellos se basan supuestamente en una política general del Estado, en la política número 6. Esta política general de gobierno, ¿no es cierto?, solamente involucra al Poder Ejecutivo y a los gobiernos subnacionales. ¿Por qué digo esto? Porque esas políticas generales de gobierno están dadas mediante un decreto supremo y un decreto supremo está por debajo de una ley. La ley que delimita la cuestión de confianza está por encima de un decreto. Entonces no puede pretender el Ejecutivo mediante un acuerdo de decreto supremo tirarse abajo una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea, por donde se le mire, esta pretensión de presentar una cuestión de confianza es abiertamente inconstitucional y si llegara el día jueves y el señor Aníbal Torres viene y presenta la cuestión de confianza, se habría consolidado, ¿no?, un intento golpista, porque allí sí podemos hablar categóricamente de golpismo. ¿Cuándo estamos ante un golpismo? Cuando actuamos al margen de la Constitución. Entonces, se reafirma el intento golpista y por ende se consolida una abierta infracción constitucional. Ya el Congreso tendría que ser el control político adecuado. Claro, la ministra Betsy Chávez también ha dicho que es importante que el Congreso debata, hoy día lo hizo, ha debatido, ha votado, lo ha archivado, pero porque para ella era un impedimento para gobernar. ¿Impide, los ataba de brazos al Ejecutivo? Ningún impedimento. Si ahorita el presidente Castillo quiere hacerle una escuela allá en el distrito de Anguía o en Chota, de donde él es, podría hacerlo sin siquiera pedir permiso al Congreso. O sea, para estos temas, para realizar su gestión, no tiene por qué estar metiendo cuestión de confianza ni procurando de que se caiga esta norma que delimita la cuestión de confianza. Eso es una narrativa que ellos se han inventado para echarle la culpa al Congreso de la falta de gestión que ellos tienen para resolver los problemas de los peruanos, ¿no? Entonces, yo rechazo categóricamente ese tipo de afirmaciones. Yo creo que el presidente tiene que preocuparse más bien por solucionarle la vida a los peruanos y no por destruir una norma que justamente lo que hace es fortalecer nuestro principio de separación de poderes. ¿Qué espera el Congreso cuando escucha al presidente decir que les va a responder de manera contundente? Bueno, yo esperaría en todo caso que nos diga pues cuál es la política que va a emprender para, ayudar a los peruanos a sentirse más seguros en las calles, ¿no? O sea, yo quisiera entender qué es eso, ¿no? O sea, la inseguridad ciudadana, la falta de reactivación económica, la falta de fertilizantes. Yo creo que esa debería ser la respuesta contundente. A ver qué cosa va a hacer el Ejecutivo frente a esas necesidades. No para justamente querer avasallar al Congreso de la República, porque no le cumplen sus caprichos, ¿no es cierto? Y nosotros pues abdiquemos de nuestra función constitucional. Yo creo que eso sería lo que menos nos convendría a todos los peruanos. Yo creo que si algo esperan los peruanos del presidente de la República es que cumpla con su trabajo.
Claro, el presidente, digamos, para reiterarle a nuestro público, el presidente ha sido invitado al Pleno del Congreso para el fundamentar, digamos, para absolver las dudas respecto al tema de traición de la patria. Sin embargo, este tema, regreso al tema porque el tema no solamente genera controversia con el Ejecutivo, sino que también en la población se cuestiona el tema de los argumentos, de la solidez cuando el presidente está inmerso en un proceso por corrupción en donde las pruebas son más contundentes, más fehacientes. Bueno, sí, mira, con respecto, lo que pasa es que tenemos el artículo 117 de la Constitución que sí habilita una acusación constitucional por el delito de traición a la patria, y los que sustentan esta denuncia constitucional refieren, ¿no?, de que sí existiría tal delito, ¿no? Por tanto, nosotros como Congreso tendríamos que evaluar esta denuncia constitucional, pero finalmente, si es que el Congreso llega a aprobar el antejuicio, van a ser los jueces no penales, ¿no?, los supremos, los que van a determinar si hubo o no hubo delito. Con respecto a la denuncia por corrupción que también ha sido planteada contra el presidente por parte de la fiscal de la Nación, también tiene sus procedimientos, ¿no? O sea, esto recién ha sido presentado hace unas semanas atrás, se va a delegar a un congresista ponente, van a hacer las audiencias correspondientes y se van a tener que realizar todos los procedimientos establecidos, y el presidente incluso va a tener la oportunidad de poder venir y defenderse en medio del proceso, ¿no? Yo lo que sugerí desde un primer momento, antes de que la fiscal presente esta denuncia, es que estos elementos que va a presentar ella en este documento pueden servir también para poder fundamentar una vacancia presidencial. Sin embargo, ya vemos que nos hemos quedado en 66 firmas, ¿no? Sería importante que los congresistas sigan revisando los fundamentos que tiene esta denuncia constitucional para irnos por el camino menos gravoso, ¿no?, y más eficaz, que es la vacancia presidencial. Ojalá que en el transcurso de los próximos días se pueda lograr más firmas. Ok, le agradezco mucho su presencia gracias. aquí en 2022. Queremos compartir con